Buenos días con todos, mi nombre es Chantal Sabando, soy estudiante de la carrera de Psicología de tercer nivel y hoy vamos a hablar del trastorno de la personalidad narcisista. ¿Alguna vez han llamado o han escuchado a otra persona llamar narcisista a alguien simplemente porque tiene mucha confianza en sí mismo, porque se toma muchas fotos, porque se mira mucho al espejo? En realidad, en la psicología, este término tiene un significado muy diferente. Bueno, hoy les hablaré del trastorno de personalidad narcisista. Hablaremos de sus características, sus criterios de diagnóstico según el DSM-5. También hablaremos brevemente sobre el tratamiento y explicaré un caso clínico. Hoy les explicaré sobre el trastorno de personalidad narcisista. Hablaremos de sus características, sus criterios de diagnóstico, sus diferencias con otros trastornos de la personalidad. Hablaremos brevemente de su tratamiento y explicaré un caso clínico. Cuando escuchamos la palabra narcisista, tendemos a creer que es una persona que se cree mucho mejor a los demás, alguien egocéntrico o ególatra. Sin embargo, en la psicología, este término tiene un significado mucho más específico. El trastorno de la personalidad narcisista es un trastorno reconocido por el DSM-5 y pertenece al grupo B de los trastornos de la personalidad. Este se caracteriza por comportamientos ya sean dramáticos, emocionales e incluso impulsivos. Este trastorno consiste en un patrón persistente de grandiosidad, necesidad de admiración y validación y de falta de empatía hacia las demás personas. Este suele aparecer al inicio de la adultez y muestra que estas características pueden influir o afectar ya sea en relaciones interpersonales, en el trabajo, incluso en la conducta y rendimiento de la persona. Es importante aclarar que no todas las personas con rasgos narcisistas presentan un trastorno. Muchas personas pueden tener demasiada confianza en sí mismos y disfrutar del reconocimiento de otras personas. Sin embargo, esto no representa un problema clínico. El diagnóstico solo se presenta o solo se realiza cuando la persona demuestra características rígidas, persistentes y que generan un deterioro importante en la vida del individuo. Es importante aclarar que no todas las personas que presentan rasgos narcisistas presentan el trastorno. Muchas personas pueden ser bastante confiados en sí mismos, incluso disfrutar de la atención o el reconocimiento de estas otras personas. Sin embargo, eso no significa que haya un problema clínico. Es importante aclarar que no todas las personas con rasgos narcisistas tienen el trastorno. Hay personas que son súper confiadas en sí mismos, incluso les gusta la atención, la admiración de otras personas. Sin embargo, esto no representa un problema clínico. El diagnóstico solo se realiza cuando estos patrones son persistentes, rígidos y generan un deterioro significativo en la vida del individuo. Ahora bien, según el DSM-5, para que una persona sea diagnosticada con trastorno de personalidad narcisista, debe cumplir 5 de los 9 criterios de diagnóstico. El primero es tener un sentido exagerado de la imagen propia, es decir, creer que sus capacidades, logros, son mucho mejores o superiores que los de los demás. El segundo consiste en mantener una fantasía frecuente de inteligencia, de belleza superior, incluso de un amor ideal. El tercer criterio es que la persona cree que es superior, que es especial, que es único y solo puede mantener relaciones con personas de alto estatus o igual a ellos. El cuarto criterio nos habla de la necesidad constante de la persona de recibir admiración o elogios de los demás. El quinto criterio presenta un sentimiento de privilegio. Esperan recibir un trato especial o favorable sin preguntarse si realmente lo merecen. El sexto criterio nos muestra conductas explotadoras, donde utilizan a las demás personas para lograr o alcanzar sus objetivos. El séptimo criterio nos habla de la falta de empatía, donde a la persona se le dificulta entender y comprender las necesidades o emociones de las personas que los rodean. El octavo nos menciona el sentido de envidia, donde la persona puede sentir envidia hacia los demás o creer que los demás sienten envidia hacia ellos. El noveno criterio hace referencia a comportamientos o actitudes arrogantes o de superioridad. En cuanto a las causas, actualmente no existe una única explicación para el desarrollo del trastorno. Sin embargo, se consideran diferentes factores, ya sea biológicos, genéticos, ciertas características del temperamento o experiencias vividas en la infancia. También se nos hace mención a los estilos de crianza, por ejemplo, una crianza donde el niño fue sobrevalorado o una crianza contraria donde el niño recibió mucha crítica y poco afecto. Lo más aceptado actualmente es que el trastorno surge como una interacción entre factores biológicos, psicológicos y ambientales. Ahora bien, un aspecto muy importante es el diagnóstico diferencial, ya que existen muchos trastornos con características similares al trastorno de personalidad narcisista.
Por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad tiene características también narcisistas. La diferencia es que la persona con trastorno antisocial suele violar los derechos de los demás, sin sentir culpa. En cambio, la persona con trastorno narcisista busca la aprobación, la admiración y siempre quiere mantener la imagen de superioridad. También puede confundirse con el trastorno histriónico de la personalidad. Ambos buscan aprobación y llamar la atención. Sin embargo, la diferencia es que la persona con trastorno histriónico busca afecto y aprobación emocional, mientras que la persona con trastorno narcisista busca reconocimiento y admiración para sentirse superior. Otra diferencia importante es el trastorno límite de la personalidad. En este predomina el miedo al abandono, la impulsividad, incluso la inestabilidad emocional. En cambio, en el trastorno narcisista predomina la grandiosidad, la necesidad constante de sentirse superior a los demás. Además, durante un episodio maníaco de trastorno bipolar, la persona puede mostrar ideas de grandeza. Sin embargo, estas aparecen durante el episodio y desaparecen al finalizar. En cambio, en el trastorno de la personalidad narcisista, estos rasgos forman parte de la personalidad del individuo. Para entender mejor el trastorno, imaginemos el siguiente caso clínico. Carlos es un hombre de 35 años que trabaja de gerente en una empresa. Constantemente afirma que es mucho más inteligente que sus demás compañeros y que merece ascensos sin necesidad de mostrar su desempeño. Cuando alguien recibe un reconocimiento, Carlos reacciona con molestia y siente que él debería haberlo recibido. Además, Carlos suele utilizar a otras personas para alcanzar sus objetivos y muestra poco interés o preocupación cuando sus acciones afectan a los demás. Debido a estos comportamientos, Carlos ha tenido conflictos laborales y familiares con frecuencias. Esta ejemplificación de caso nos remarca algunos de los criterios de diagnóstico del trastorno de la personalidad narcisista, como por ejemplo la grandiosidad, la necesidad de admiración, la mención de la envidia, la explotación interpersonal y la falta de empatía. Ahora bien, hablemos de su tratamiento. Respecto al tratamiento, la intervención principal es la psicoterapia. También existen otras terapias con fuerte evidencia, como por ejemplo la terapia cognitiva conductual o la terapia psicodinámica. También se nos mencionan otros enfoques que ayudan al individuo a comprender mejor las emociones propias y de los demás, ayudan a mantener y a establecer mejores relaciones interpersonales. Actualmente no existe un medicamento específico para el trastorno. Sin embargo, si la persona muestra ansiedad, depresión u otros problemas asociados, pueden tratarse con medicamento bajo supervisión médica. Para finalizar, es importante recalcar que el trastorno de personalidad narcisista no se basa simplemente en una persona egocéntrica o con una alta autoestima. Tenemos que recordar que este es un trastorno complejo que le dificulta a la persona relacionarse con sí mismo y con los demás. En la actualidad es muy común escuchar a las personas decirle narcisista a alguien simplemente por tener ego o confianza en sí mismo. Sin embargo, hacer esto contribuye a la desinformación y estigmatización de trastornos mentales. Por ello, es necesario recordar que el diagnóstico del trastorno de la personalidad narcisista debe ser hecho por un profesional de la salud mental mediante una evaluación clínica específica. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado y hayan comprendido la información del video. Las fuentes utilizadas para la realización de este video fueron las siguientes.